El caso de Amanda Selby. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La historia de Anthony Selby y Carly Hargreaves se remonta a la importante ciudad de Manchester, en el noroeste de Inglaterra. Aunque nada se conoce sobre sus respectivas biografías, aproximadamente a inicios de la década del 2000, el matrimonio recibió a su primer hijo. Lo llamaron Matthew. Unos pocos años después, la familia se amplió con la llegada de la segunda hija, Amanda Selby. Nacida en el distrito metropolitano de Tameside, ya desde el primer momento, Amanda se diferenció de su hermano Matthew en el carácter. Y es que, de hecho, a ambos hermanos los separaban no solo 4 años, sino también su manera de relacionarse, tanto a lo interno del núcleo familiar como con las demás personas. De cualquier modo, la cotidianidad se desarrollaba normalmente para ellos. Junto a sus hijos, Anthony y Carly fijaron su residencia en Ashton-under-Lyne, una ciudad comercial del Gran Manchester, específicamente en el barrio de Windermere Crescent. Con el transcurso del tiempo, Amanda fue dando muestras de ser una hija y una nieta amorosa. Era cariñosa, atenta y le gustaba ayudar a los demás. En sus horas libres, disfrutaba ir con su madre al club Jiu-Jitsu Camisa Dojo. La práctica de esa arte marcial era el pasatiempo favorito de ambas, lo que, además, les permitía afianzar el vínculo. Porque, de hecho, Carly y Amanda fueron siempre unidas. En cuanto a la educación formal, Amanda cursaba estudios en la escuela Droysdale Academy, donde tenía un desempeño normal acorde a su edad y donde era considerada una estudiante encantadora, que se llevaba bien con todos. De Matthew, no obstante, no podía afirmarse lo mismo, pues tenía dificultades para leer y escribir. Y luego, de a poco, su proceder fue volviéndose vehemente. Parecía no tener control de sus impulsos y obraba de forma irreflexiva. El asunto terminó escalando al punto de que, en 2012, atacó a un miembro del personal de su escuela primaria, lo que derivó en su expulsión de la institución. Tenía 9 años. Hay otras versiones de medios británicos según las cuales el ataque al maestro se produjo en 2014, cuando tenía 11 años. En breve, otras advertencias por conducta violenta fueron acumulándose en su haber. En casa, se volvió cada vez más agresivo e intimidante con Carly, lo que llevó a que fuera remitido a la atención social infantil. Posteriormente, en un episodio no aclarado ni por Carly ni por su marido Anthony, Matthew hirió con unas tijeras a su madre y a su hermana. Tras el ataque, al joven se le acusó en 2015 por 2 delitos de agresión. En ese entonces, el adolescente y su hermana menor fueron incorporados a un plan de protección infantil. Hubo también una orden para restringir el contacto de Matthew con Amanda, en virtud del riesgo que representaba. No mucho después, a los 16 años, Matthew recibió un diagnóstico que, si bien no mejoraba en nada la situación, al menos explicaba la causa de sus arrebatos de ira. Los especialistas dijeron que tenía un trastorno del espectro autista, trastorno explosivo intermitente con arrebatos agresivos y trastorno depresivo. De alguna manera, sus padres se convencieron de que la violencia de su hijo era parte de dicho diagnóstico. A fin de cuentas, era, dentro de todo, una relación de hermanos y que el amor que les daban a ambos hijos cubría con creces cualquier otra carencia. En 2017, Carly y Anthony acordaron separarse. Amanda y su madre se mudaron de la casa familiar. Como una forma de reducir el daño, Matthew se quedó con su padre.
Dado que el divorcio se planteó en buenos términos, la familia permaneció en contacto. Al año siguiente, los servicios sociales cerraron el caso de Matthew y no impusieron más restricciones sobre el contacto con Amanda, subestimando así el riesgo que representaba Matthew para los demás miembros del grupo familiar. En los años posteriores, el comportamiento de Matthew continuó siendo preocupante, y aunque dos agencias diferentes hicieron sus respectivas revisiones, tampoco entonces se tomaron las medidas necesarias para proteger a quienes rodeaban al joven. A principios de 2020, un médico de cabecera declaró que la familia había informado que Matthew golpeaba a su padre unas 5 o 6 veces al día. Anthony, mientras tanto, seguía soportando el proceder de su hijo y lo atribuía a su condición especial. Hacia 2021, Amanda ya cursaba el 10º grado en la escuela. A sus 15 años, era una jovencita muy querida por los otros alumnos y los profesores. En julio, para celebrar la llegada del verano, Anthony quiso llevar a sus hijos a unas merecidas vacaciones y, de paso, descansar él también. Los tres emprendieron rumbo hacia la ciudad costera de Rhyl. Con sus extensas playas y excelentes conexiones ferroviarias, aquel parecía el lugar ideal para el esparcimiento. Y no solo eso, pues lejos de ser un viaje cualquiera a la costa, Anthony llevó a Amanda y a Matthew al Taymar Holiday Park. Ubicado en la ciudad balnearia de Towin y con una extensión de 400,000 metros cuadrados, Taymar tenía fama de ser uno de los parques familiares predilectos de Gales, donde las personas llegaban en sus caravanas a disfrutar al máximo. Así lo confirmaban las decenas de miles de visitantes que se acercaban cada año, bien fuese por vacaciones o a celebrar las fiestas. Piscina cubierta climatizada e innumerables comodidades, opuestas a la imagen tosca de los campamentos de antaño, eran parte del secreto de su éxito. El sábado 31 de julio de 2021, Anthony, Amanda y Matthew regresaron al atardecer a su caravana después de un viaje de un día. En el campamento se alojaban entonces cientos de personas, haciendo de aquel uno de los fines de semana del año más concurridos del parque. De repente, y sin motivo aparente, Amanda y Matthew comenzaron a discutir. Quizás a sus respectivas edades de 15 y 19 no fue más que una discordia típica de adolescentes hermanos. Probablemente irrelevante. No obstante, cuando Amanda tuvo la poca afortunada idea de lanzarle un tapón, el objeto lo golpeó y le causó una lesión trivial en el labio inferior. Pero como solía ocurrir, la reacción de Matthew fue desmesurada. En cuestión de segundos, Matthew se abalanzó sobre su hermana. Incapaz de prever la ira de él, ella cayó al suelo entre dos camas en la habitación. Habiendo quedado, en cierto sentido, confinada en ese diminuto espacio, sin posibilidad de maniobrar, mucho menos ante su robusto y enardecido hermano, Matthew aprovechó y en un desborde de ira, se subió encima de ella. Anthony trató de trepar sobre una de las camas e hizo todo lo que pudo para ayudar, pero no logró interponerse entre sus hijos. Matthew era demasiado fuerte, su ira era totalmente incontrolable y su hija no tenía hacia dónde moverse. Durante un tiempo que pareció infinito, Anthony le suplicó a Matthew que parara. Todo sin éxito, porque Matthew no pensaba ceder. Mientras yacía debajo de su hermano, Amanda pidió que le dijeran a su madre cuánto la amaba. Entre gritos, Anthony no hallaba cómo detener aquella pesadilla y, completamente aturdido, marcó el número del servicio de emergencias. Del otro lado de la línea, el operador del 999 recibió la emocional y perturbadora llamada del desesperado padre, que en paralelo buscaba quitar a Amanda del aplastante peso de su hermano mayor. Pero Matthew se mantenía firme, y hasta que ella no dejó de respirar, él no se levantó. Testigos presenciales informaron que la ambulancia aérea aterrizó en el estacionamiento del sitio vacacional, que estaba cerrado al tránsito en ambas direcciones, alrededor de las 3:30 p.m. También había 2 unidades y 3 vehículos de respuesta rápida. A ellos se sumó la policía. Pero trágicamente, Amanda no sobrevivió. Matthew fue arrestado en el acto. El revuelo en el área vacacional fue notable,
sobre todo porque nadie entendía lo sucedido. Y entre los distintos rumores, apenas fue esparciéndose la historia real, nadie daba crédito. Resultaba absolutamente incomprensible. La caravana tuvo que ser resguardada tras convertirse en escena del crimen, y eso forzó a que la fuerza policial permaneciera en el lugar. Y aunque los agentes de la policía de Gales del Norte informaron que no había amenaza para el público, no quisieron dar mayores detalles sobre el incidente. En su lugar, un portavoz del parque dijo que estaban conmocionados y entristecidos por la tragedia. Dada la investigación en curso, los veraneantes se vieron obligados a mantenerse alejados del área, lo que llevó a los representantes del resort a disculparse por las molestias e interrupciones. A todos se les agradeció la paciencia, especialmente porque el operativo no parecía tener fin durante aquella jornada. En la apertura de las pesquisas, se informó que la causa provisional de la muerte de Amanda fue asfixia como resultado de la compresión del cuello, la obstrucción de las vías respiratorias externas y la asfixia por aplastamiento. La posterior autopsia confirmó el hecho. En cuanto a Anthony y a Carly, era demasiado el dolor para poder procesarlo, y comprensiblemente eligieron no hacer declaraciones. El caso conmocionó a la región, por lo que la alcaldesa de Towing y Kimble Bay, Kay Redhead, manifestó que se habían sentido golpeados hasta la médula. Y de algún modo se cernía la dura sensación de que el campamento familiar, siempre bien organizado y administrado, se vería a futuro también afectado por los acontecimientos. No menos difícil fue el recibimiento de la noticia entre los compañeros de clase de Amanda y sus maestros. Por eso mismo, entre todos procuraron hacer su mejor esfuerzo para recordarla como lo que siempre fue, una chica encantadora. Entretanto, a Matthew se le acusó de asesinato y fue dejado bajo custodia en prisión preventiva por el juez de distrito G. Jones en el Tribunal de Magistrados de Llandudno. Además, le negó el derecho a fianza. Simon Sargent, su abogado defensor, afirmó que no tenía nada que agregar. Luego, debería comparecer ante un tribunal de la corona, de mayor jerarquía y con competencia en delitos graves como el de este caso, en el tribunal de Moultground. Para Carly, entonces de 44 años, fue horrible tener que enfrentar los hechos. A todos los efectos, había perdido a sus 2 hijos. Sin embargo, estaba muy consciente de los problemas y dificultades que atravesaba Matthew en ese momento. Por tal razón, estuvo presente para él. Como madre, no le quedaba más que apoyarlo. Al hacer una revisión de los eventos que llevaron a la muerte de Amanda, la Asociación para la Protección de los Niños de Tameside encontró que hubo una serie de oportunidades perdidas durante, al menos, 3 años, que pudieron haber identificado un riesgo creciente en relación con Matthew. Asimismo, el panel de dicha asociación concluyó que le preocupaba que el caso de Matthew se hubiese cerrado demasiado pronto en los entes de protección de la infancia a los que la familia acudió tras las primeras agresiones. En consecuencia, se eliminaron las restricciones con respecto al acercamiento a su hermana, con las conocidas consecuencias. A juicio de los evaluadores, hubo cierto nivel de complacencia entre las agencias al calificar como resuelto el comportamiento de Matthew. Además, el retraso en asegurar su diagnóstico afectó la cantidad de apoyo apropiado brindado a la familia. Durante su primera comparecencia, que tuvo lugar en febrero de 2022, Matthew vistió una sudadera gris y sentado en el banquillo de los acusados, habló solo para confirmar su nombre, residencia y fecha de nacimiento. Posteriormente, debió someterse a exámenes psiquiátricos. Con base en un minucioso análisis de dichos resultados e informes, la corona aceptó una declaración de culpabilidad. Matthew apareció a través de un enlace de video desde la prisión de Berwyn, cerca de Wrexham, para la audiencia, que duró menos de 10 minutos. Se declaró culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. Según dijo el juez Rhys Rowlands, se esperaba que el juicio durara de 5 a 7 días. La defensa, representada entonces por el abogado Gordon Cole, especialista en delitos graves,
incluidos asesinatos, homicidios, drogas, fraude, corrupción policial y abusos sexuales, expresó que se habían hecho intentos para ver si el tribunal podía imponer una orden de hospitalización con el fin de que Matthew fuese enviado a un hospital en lugar de a prisión, tal y como estipulaba la ley de salud mental. Pero, dado que aquello no procedió, la defensa aceptaba que lo correspondiente era una pena privativa de libertad. En ese sentido, el juez Reese dijo que, habiendo leído los informes de los psiquiatras, claramente entendía la decisión tomada por la corona. Y, antes de pronunciar la sentencia, se dirigió a Matthew para expresarle que aquel era, en particular, un caso extremadamente inusual y triste. Y por eso mismo, difícil. Finalmente, Matthew fue condenado a pasar 5 años en la cárcel y otros 5 con una licencia extendida. Esto último, en palabras del juez, a fin de proteger al público de los riesgos que planteaba. Y para cerrar, citó cuán destrozada había quedado su familia. El doloroso caso del asesinato de Amanda Selby a manos de su propio hermano sirvió para sentar importantes precedentes en torno a los hechos de violencia en los hogares. Desde entonces, la Asociación para la Protección de los Niños de Tameside hizo un número considerable de recomendaciones que incluían un nuevo grupo de trabajo para abordar el cuidado de transición entre los servicios para adultos y niños y la necesidad de implementar procedimientos robustos al cerrar los casos de atención social. También le solicitaron a la policía del Gran Manchester que brindara garantías de la existencia de sistemas sólidos para registrar, identificar y remitir inquietudes sobre protección infantil. La asociación entre autismo y violencia, así como entre autismo y asesinatos, especialmente hecha desde medios de comunicación, ha suscitado múltiples rechazos por parte de grupos especializados en dicho trastorno. Durante mucho tiempo han explicado a todo el que desee escuchar y entender que ser un asesino y padecer autismo no guarda ninguna relación. Los conocedores de la materia han señalado que ese tipo de planteamientos, lejos de ayudar a comprender, tergiversa, estigmatiza y daña la imagen de ese colectivo. El caso llegó al Tribunal de Apelaciones que se pronunció el 8 de marzo de 2023. Dictaminó que el tiempo de prisión de Matthew debía aumentarse a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 3 años y 4 meses, menos el tiempo cumplido. La razón de esta nueva decisión fue la necesidad de proteger a otros del peligro que realmente puede representar Matthew. Con el dictamen, no habrá procedimientos automáticos de liberación por cumplimiento de lapsos tras las rejas, sino que su caso tendrá que ser considerado por la Junta de Libertad Condicional, que debe hacer una exhaustiva evaluación antes de que pueda ser liberado de prisión. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.